Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez estamos con el libro Habla Seth y vamos a hacer la cuarta parte del capítulo 13, Experiencias de la muerte. Me he lanzado al decir 13. 9, Experiencia de la muerte. La experiencia de la muerte, capítulo 9. Vamos a hacer la cuarta parte que precisamente pues hacemos coincidir con el comienzo de la sesión 537 de las de Seth con Jane y Rob. En la pasada sesión nuestra, en la sesión 536 de Jane y Rob con Seth, nos había estado contando Seth la cuestión de la labor que realizaban los guías pues para ir preparando a las personas que se morían con ciertas dificultades de ubicación, sin saber pues qué había ocurrido, pensando que seguían vivos, con algunas creencias muy limitantes con respecto a lo que ocurre justo después del momento de la muerte. Nos contaba esa experiencia de ese árabe al cual tenía que asistir generando una teatralización de lucha entre Moisés y Alá, porque resulta que ese árabe particularmente pues tenía mucha resonancia con Moisés. En fin, nos ha estado contando en la sesión anterior todas estas cuestiones y me gustaría hacer una relación entre una cuestión que comentaba Seth en la pasada sesión con otra que comenta en el capítulo 14, Sueños, de el libro El material de Seth, y se refiere a que nosotros cuando tenemos sueños, dice Seth en el material de Seth, relatado por Jane, habitualmente damos forma a nuestra sombra, a nuestra oscuridad, en esa dimensión en la cual nos encontramos cuando estamos soñando, y esa forma de entidad viva que nos ataca, tenemos que enfrentarnos con ella, o si eres algo consciente y capaz de tener un sueño lúcido, pues darle paz. Realmente esa circunstancia es un trasunto de la proyección que realizamos habitualmente en cualquiera de las experiencias dimensionales dentro del sueño. En esta experiencia físico-material, la proyección es la que va generando las circunstancias de tu experiencia vital. Proyección inconsciente, percepción consciente sin saber que tú mismo has proyectado esa idea y la has materializado, esa circunstancia, esa persona, ese evento, ese acontecimiento. Pues bien, hay una referencia aquí en Habla Seth muy parecida que sucede justo después de la experiencia de la muerte. Seth nos ha estado diciendo en las sesiones anteriores que lo que nos ocurre por las noches son igual que pequeñas muertes, porque por las noches hacemos una cosa que hacemos después de la muerte, que es hacer turismo conciencial, pasar a otras dimensiones e interactuar por allí. Solo que por las noches es puntual porque volvemos a la experiencia física y después de la muerte pues tiene una más larga duración hasta que decides si vuelves a entrar en la siguiente reencarnación también en el plano físico material. Y lo relata Seth diciendo, lo vamos a repetir porque ya lo hemos explicado en una sesión anterior: después de su muerte, un individuo puede visualizar su vida física inmediata anterior como un animal con el que debe ponerse de acuerdo, y esa batalla o encuentro tiene consecuencias de gran alcance, ya que ese hombre debe ponerse de acuerdo con todas sus partes. En ese caso, según que la alucinación termine con él montado sobre el animal, o haciéndose su amigo, o domesticándolo, o matándolo, o muriendo entre sus garras, cada alternativa es sopesada cuidadosamente y el resultado tendrá mucho que ver con su desarrollo futuro, porque de esa experiencia, igual que
esa que relataba Jane en el material de Set, en la cual por la noche se enfrentaba a un ser que era un ser oscuro, como un animal, como un perro, que le mordía la mano, que le presionaba. Pues igual que en la experiencia de sueño, en esta experiencia después de la muerte, hay una oportunidad de tener un aprendizaje por el cual te das cuenta de que esas entidades oscuras que te atacan en la otra dimensión las has generado tú mismo, poniendo en ellas tu propia sombra, a modo de la proyección que realizamos constantemente en el plano físico-material, simbolizando como circunstancias de nuestra experiencia vital, pues sencillamente proyecciones, creencias que tenemos internas, erróneas, oscuras, etc. Bueno, pues es hecha esa conexión entre lo relatado por Set en Habla Set en la página 172 y 173 con lo relatado en las primeras páginas del capítulo 14, Sueños, del material de Set. Dicho esto, comenzamos hoy con la sesión 537, que es la que nos va a ocupar en esta cuarta parte nuestra de este capítulo 9, la experiencia de la muerte. Sesión 537, 24 de junio de 1970, 21 a 24, miércoles. John Barclay, un empresario en viaje de negocios, estuvo presente en la sesión. Transcribe Rob. Trajo una cinta magnetofónica como había prometido. En ella había resumido los datos que Seth le había dado sobre su vida profesional a lo largo de un periodo de varios años y las razones por las que esta vida profesional había funcionado o no. Los resultados eran buenos, dice Rob. Como suele hacer a menudo cuando hay testigos presentes, Jane empezó a transmitir con ritmo rápido y animado. A Seth le gusta cuando hay gente en las sesiones con Jane y Rob. Tenía los ojos completamente abiertos, muy oscuros, y la voz más fuerte de lo normal. Recordemos, Jane cambia su tono de voz, lo masculiniza cuando canaliza a Seth. Dice que en esta sesión potencia la voz algo más de lo normal. También es esa la razón por la cual yo fuerzo la voz cuando leo a Seth, también para que se distinga claramente cuando habla Seth de cuando habla Rob o, en el caso del material de Seth, cuando habla Jane. Parecía como si sacara energía extra de John y la pusiera a trabajar enseguida, reflexiona Rob. Buenas noches. John y yo. Buenas noches, Seth. Buenas noches al amigo presente. Espero que me disculpes si sigo con el dictado de mi libro. Tengo que aprovecharlo. Señalando Seth Jane a Rob. Tengo que aprovecharlo cuando puedo conseguirlo, si quiero terminar mi libro. Seth quiere terminar su libro y entonces, bueno, pues en cada sesión aprovecha para seguir dictando su libro, aunque estén amigos presentes. De muy buen humor. Estamos escribiendo una larga historia. Continuemos con el dictado, pues. Uno de los alumnos de Ruburt se preguntaba si había algún tipo de organización en las experiencias inmediatas a la muerte. Debido a que esta es una pregunta que muchos se plantearán, la voy a tratar aquí. Bueno, ahora nos va a desarrollar un poco eso que Seth ya nos ha dicho, que es que en la dimensión colindante hay una organización al menos igual de intrincada y sofisticada que la organización que podemos ver en nuestro mundo físico-material. Al menos, lógicamente, con otros propósitos y en otro ambiente dimensional que hacen que la experiencia sea muy diferente, pero hay una organización extraordinaria y en esa dimensión astral morontial, dicho técnicamente por el libro de Urantia, hay muchos niveles. Aquí pues los dividimos más o menos entre el alto astral y el bajo astral. Luego, pues el libro de Urantia describe una multitud de
niveles en el alto astral, porque el libro de Urantia no describe el bajo astral. Y los reveladores de a partir de 1960, pues Seth, Ramtha, sobre todo, describen los niveles también del bajo astral. ¿Qué es lo que va a hacer Seth ahora mismo? Antes que nada, después de lo que he dicho hasta ahora, debería ser obvio que no hay una sola realidad después de la muerte. Pone una sola en cursiva porque, bueno, pues en fin, todo esto es una explicación bastante burda, es una explicación inicial. Sino que cada experiencia es distinta. Es que depende del sistema de creencias, de tu estado evolutivo mental, en fin, de una serie de planificaciones que hayas realizado previamente, depende de varias variables, qué experiencia particular, qué realidad te vayas a encontrar tú, realidad entre comillas, de ese nivel después de la muerte. Aún así, estas experiencias individuales ocurren en determinadas dimensiones. Por ejemplo, dimensiones dentro de la gran dimensión morontial. Ahora va a hablar de los niveles del bajo astral, porque el bajo astral es lo primero que o bien llegas y te entretienes allí un tiempo realizando algunas labores de aprendizaje o de descondicionamiento, de salida de la confusión inicial. Pero también puede ser que pases a lo largo del bajo astral directamente al alto astral porque tu nivel consciencial es alto y, en fin, no te hace falta descondicionarte o adiestrarte o pasar por algunos aprendizajes que otras conciencias sí. Él dice, aún así estas experiencias individuales ocurren en determinadas dimensiones, depende de la persona concreta. Por ejemplo, hay un estado inicial para aquellos que continúan muy enfocados en la realidad física y para aquellos que necesitan un periodo de recuperación y de descanso. Ya nos lo ha estado contando Seth. Hay personas que se mueren y están tan apegados a la realidad física que el estado de confusión propio de después de la muerte, dado que ya no estás además funcionando con los parámetros periféricos físicos, con tu cerebro, sino que estás funcionando directamente con el paracerebro psicoemocional, que diría Waldo Vieira, con los sentidos internos, que dice Seth, pues si tienes unos apegos muy importantes a tu realidad física, en medio de esa confusión vas a seguir pensando que sigues vivo físicamente y vas a intentar seguir actuando en el plano material. Y se le llama bajo astral porque te quedas en la superficie de la Tierra. Porque si bien la dimensión morontial es una experiencia vital en otra horquilla de frecuencia vibratoria que no se encuentra con la horquilla físico-material, si bien eso es así, comparten el mismo espacio. Solo que el espacio y el tiempo, como elementos básicos del diseño del sueño, pesan mucho menos en ese nivel, pongamos que es el sexto, que en el nivel séptimo, pongamos que es este, el físico-material. Pesa mucho menos. Vamos a ver cómo lo explica Seth. En ese nivel habría hospitales y casas de retiro para los pacientes que aún no se han dado cuenta de que no hay absolutamente nada de malo en ellos. Bueno, hay gente que se muere absolutamente parapsicótica y entonces está tan poseída por la idea de la culpa que la tiene absolutamente bloqueada y postrada. Aparte del caso de los que, bueno, pues tienen tal apego a la dimensión físico-material que piensan que siguen viviendo. Estas casas de retiro, estos hospitales, son morontiales. Los describe extraordinariamente Waldo Vieira en el diario de proyecciones fuera del cuerpo físico, en ese libro que estamos comentando en Espacio Sutil en la serie Espiritualidad y Evolución Consciencial. Los describe a la perfección porque a Waldo, sus guías, en ese adiestramiento que él realiza debido al compromiso que ha tomado para servir en la dimensión colindante, dado su talento natural para proyectarse voluntaria, lúcida y rememoradamente, en esos adiestramientos al que le llevan los guías, visita muchas de estas instituciones de tratamiento de
las personas, las conciencias que allegan después de la muerte física a la dimensión colindante, en un estado necesitado de atención, por su confusión, por su tremenda involución, por su patología psicológica debido a traumas y conflictos, etcétera, etcétera. En algunos casos, el concepto de enfermedad está tan asumido que sus días en la Tierra se han basado en este centro psicológico. Hay personas que, bueno, pues son enfermizas, pues debido a su estado mental y a elementos de planificación previos, pues se pasan toda la vida enfermos. Y entonces están tan identificados con la enfermedad. Esto es algo que también reconoce un curso de milagros. Están tan identificados con la enfermedad que no imaginan otro modo de vida. Y es de tal magnitud esa identificación que a veces una curación precipitada les podría sumir en el pánico. Entonces necesitan un tratamiento especial, ya sea en vida física, son pues, los hipocondríacos que están todo el día pues, en los médicos y claro, pues, tú estás todo el día en el médico y te están todo el día sacando todo tipo de enfermedades, porque vas a reflejar precisamente esa creencia arraigada. Entonces, bueno, pues mueren y hay que darles un tratamiento especial. Proyectan las condiciones de la enfermedad sobre el nuevo cuerpo, sobre el cuerpo morontial, 1000 veces más ligero que el cuerpo físico, sobre el cuerpo psicoemocional. Un modelo original del cuerpo físico, el cuerpo emocional es un modelo original del físico. El físico es una materialización resultante del modelo previo del cuerpo psicoemocional. Y al morirse, las enfermedades que habían materializado en su cuerpo físico las proyectan sobre el cuerpo emocional. Por eso Waldo relata, cuando describe el encuentro con algunos parapsicóticos, normalmente asediadores, que tienen pues graves deformaciones en el cuerpo asimilables a enfermedades que han tenido en vida. Proyectan las condiciones de la enfermedad sobre el nuevo cuerpo al igual que lo hacían con el viejo físico material. A estas personas se les aplican diversas clases de tratamientos de naturaleza psíquica, psicológica, y se les dice que la naturaleza de sus creencias es la que ocasiona estas condiciones a su cuerpo. Esos tratamientos que reciben en esos hospitales y centros de retiro, en el bajo astral, esas conciencias, es precisamente la labor a la que una persona que ha desarrollado percepción extrasensorial, estando viva en el plano físico material, puede dedicarse si logra tener contacto con seres del bajo astral que le asedian, que le perturban, que le molestan. Como dice Set en el material de Set, el rechazo es la peor de las soluciones. El acogimiento amoroso intermedia. El servicio con acogimiento amoroso, una solución más apropiada. La más apropiada de todas es saber que en realidad tú estás proyectando que ese acontecimiento ocurra en colaboración con ellos en un nivel mucho más alto y por lo tanto, siendo consciente de esa información, poder modificarlo en tiempo real. Aumentar tu conciencia y tu poder. (21 a 32). Muchos individuos no necesitan pasar por ese periodo en particular. Se han muerto pues, con un nivel de conciencia más expandido, más elevado. Huelga decir que los hospitales y centros de aprendizaje no son físicos, son morontiales, son creaciones directas e inmediatas de las mentes involucradas, de los guías, por ejemplo, que a diferencia del plano físico material, pues son inmediatas, no están sometidas a retardo. Además, aquí en el plano físico material, las creaciones que realizamos, materializaciones, no solo están sometidas a retardo, sino imbricadas en el argumento aquí establecido.
Con lo cual, pues para construir un hospital tienen que darse las circunstancias que se dan aquí para construir un hospital, pues que se apruebe un presupuesto o que una gran empresa compre el terreno, lo decida en sus órganos de decisión de esa sociedad, recabe financiación de ese dinero, a alguien se le haya ocurrido previamente, todo imbricado en el argumento. En el astral es mucho más inmediato todo. En el astral se da forma automáticamente al decorado, automáticamente. Esos hospitales y centros de aprendizaje no son físicos. De hecho, a menudo se mantienen gracias al conjunto de guías que llevan a cabo los planes necesarios. Es que los mantienen sencillamente realizando una proyección de esa idea común, los guías. Vamos a montar un hospital de atención a las conciencias patológicas que se mueren. Flash, ya está, ya está. El conjunto de guías lo ha materializado y se encargan de su mantenimiento. Podéis llamar a esto alucinación colectiva, si así os lo parece, pero para aquellos que se encuentran en esa realidad, los acontecimientos son bastante reales, igual que para nosotros en esta, y son la misma ficción, solo que con diferentes diseños correspondientes a diferentes frecuencias vibratorias de la energía sustrato básica con la cual se moldea el decorado. Con lo cual, ambas son alucinaciones colectivas, tanto la de aquí como la de allí. Más la de aquí que la de allí, porque la de aquí tiene como antecedente causal la de allí, y es un nivel previo. Y es manifestación y subplanificación de la de aquí. También hay centros de aprendizaje, muy descritos también por Waldo Vieira, entre otros propósitos con aquellos de revisar las vidas anteriores y planificar, si es que se ha decidido tener siguientes encarnaciones físico-materiales, su desarrollo en líneas generales. También hay centros de aprendizaje. En ellos se explica la naturaleza de la realidad según la capacidad individual para entenderla y percibirla. Se les da clases de espiritualidad, igual que aquí nos dan clases de espiritualidad a los reveladores, allí se las dan a los que se han muerto sin recibirlas aquí. Con algunos habrá que usar las parábolas conocidas, al menos inicialmente, porque están muy confusos y tienen que recobrar la confianza en el nuevo entorno. Y entonces, pues se les cuenta lo que ellos ya tienen como creencia arraigada. Se les habla de parábolas que ya conocen, a cada uno de su propia cultura o religión evolutiva de adopción en el plano físico. Con algunos habrá que usar las parábolas conocidas, al menos inicialmente, y luego se los irá apartando gradualmente de ellas. Ya después de la parábola, esa persona tiene confianza, le es familiar lo que se le cuenta y poco a poco ya se le va diciendo, mira, era una parábola, la realidad es que está ocurriendo esto. En esos centros hay ciertas clases en las que la instrucción se da en provecho de aquellos que escogen volver al entorno físico, que vuelven a planificar y entonces pues se les da una asistencia a la planificación para realizarla conforme a los retos, conforme a las carencias permanecidas después de la última vida física, en fin. En otras palabras, se les enseñan métodos que les permiten traducir las emociones y los pensamientos a la realidad física. Ya lo describe técnicamente Waldo, que toda forma simbólica, material o morontial, está compuesta, lo ratifican posteriormente Set y Ramta y Crión y todos los demás, de paquetes de energía en general que contienen en particular
emoción, pensamiento y energía, fuerza. En otras palabras, se les enseñan métodos que les permiten traducir las emociones y los pensamientos a la realidad física. No existe el retraso que forzosamente se produce en el sistema tridimensional entre el inicio de tales pensamientos y su materialización. Allí no hay retraso, ni tanta imbricación en el argumento como aquí. Aquí es muy difícil darse cuenta de que tú mismo estás generando tu experiencia vital, colectiva e individualmente, en muchísima gradación. Hay creaciones a nivel planetario de toda la humanidad, hay creaciones a nivel de nación, hay creaciones a nivel de continente, hay creaciones a nivel de ciudad, de barrio, de familia, de individuo. Entonces, bueno, pues en función de cuál, pero todas se imbrican en el argumento, en la historia de la humanidad según se va sucediendo. Sin embargo, en el astral no hay retardo y no hay tanta imbricación en el argumento, sino que los guías, vamos a generar un centro de atención a... Bueno, inmediatamente. Todo esto ocurre más o menos a un nivel, aunque debéis comprender que aquí estoy simplificando el asunto hasta cierto punto. No puedo emplear demasiada explicación en esta cuestión, lo estoy simplificando. Se os tiene que dar esta información simplificada, porque es algo más compleja de lo que vosotros quizás podréis entender en este momento. Ya lo viviréis. Por ejemplo, hay individuos que no tienen que someterse a esos periodos, pues debido al desarrollo y progreso en sus vidas pasadas, debido a su nivel evolutivo mental, están listos para empezar programas más ambiciosos. De hecho, en Urantia lo que se describe es el que ha alcanzado un cierto nivel de comprensión, va directamente a los mundos de estancia, a los 7 mundos de estancia de los satélites del sistema de la capital del sistema de Satania, de Jerusalén, sitios concretos. Y a los que no han alcanzado ese nivel de conciencia al fallecer, el libro de Urantia los considera los sobrevivientes adormecidos y los engloba a todos en ese saco. Los sobrevivientes adormecidos son los que tienen que estar un tiempo en el astral, bajo. ¿Qué es lo que está explicando aquí Set? Ese nivel de astral bajo que en Urantia lo engloba todo en un saco, llamándole los sobrevivientes adormecidos. Porque el libro de Urantia tiene un propósito concreto y, en fin, pues para ese propósito, en ese momento revelatorio, no le interesa describir lo que ocurre en ese periodo primero del bajo astral, sino lo que ocurre directamente ya encarrilado en el progreso evolutivo mortal de ascensión. De hecho, el libro de Urantia no describe los ciclos de reencarnación, sino que dice, cuando te mueres, te adormeces, te quedas confuso, y cuando dejas de estar confuso, pasas a los mundos de estancia, a continuar tu adiestramiento. ¿Qué ocurre? Que después los textos revelados a partir de 1960 nos describen que esa etapa que Urantia llama como sobrevivientes adormecidos es que no tienes suficiente conciencia como para pasar a otras planificaciones de desarrollo y aprendizaje ascensional, sino que tienes que repetir experiencias físicas, el ciclo de reencarnaciones. Ya nos explicarán más porque aún así quedan cuestiones oscuras en esa explicación conjunta que da Urantia y los reveladores modernos. Hay cabos que atar, hay cuestiones no resueltas. Ya lo iremos descubriendo.
Todo esto ocurre más o menos a un nivel, aunque debéis comprender que aquí estoy simplificando el asunto hasta cierto punto. Por ejemplo, hay individuos que no tienen que someterse a esos periodos, pues, debido al desarrollo y progreso en vidas pasadas, están listos para empezar programas más ambiciosos. Bien, ya he mencionado ese desarrollo otras veces. Algunos de mis lectores que no son conscientes de poseer habilidades psíquicas podrían pensar que necesitarán un largo periodo y prolongado, un periodo largo y prolongado de aprendizaje después de la muerte. Permitidme que me apresure a deciros que tal capacidad no tiene que ser necesariamente consciente y que gran parte de ella se desarrolla en los sueños, cuando sencillamente no sois conscientes de ello. A ver, lo que ocurre en manifestación, es decir, pues por ejemplo, estas experiencias que tenemos en este plano físico-material, ponte que es séptimo nivel, en consciencia de vigilia, en estado de consciencia de la mentecita material. Lo que aquí es una mente despierta, no tiene por qué serlo allí. En manifestación de sexto nivel, subplanificación de sexto a séptimo nivel, en la dimensión colindante, no tiene por qué coincidir, porque puede ocurrir que tú, en estado de consciencia, no hayas recuperado todos los aprendizajes que has tenido en estado de sueño por las noches, que para ti, desde la mentecita material de aquí, es inconsciencia, pero es una consciencia de mayor nivel en ese turismo conciencial que realizas por las noches y en esos aprendizajes. Con lo cual, puede morir dos personas, para entenderlo perfectamente. Una persona que está conscientemente en el plano físico-material, en el camino espiritual, pero que cuando muere, no obstante y sin embargo, se ha muerto con menores habilidades psíquicas de lo que tiene otra persona que no está en el camino espiritual aquí en el plano físico-material, pero que sin embargo ha tenido unos aprendizajes conscienciales en ese turismo nocturno que no ha tenido el que está aquí expresamente en el camino espiritual. Con lo cual, te puedes imaginar el estado mental al que pasa una persona al astral cuando se muere, viendo su experiencia vital aquí, entendiéndola como pantalla en la cual se proyecta su sistema de pensamiento y por lo tanto su grado evolutivo, viendo su experiencia vital aquí, viendo cómo se relaciona, viendo cómo percibe, viendo cómo interpreta. Pero no se sabe realmente, porque aquí hay una estanqueidad. Tú aquí pues conoces a alguien, ves su experiencia, pero no estás dentro para saber exactamente qué ocurre. No hay telepatía, no ves, como nos dicen los reveladores, su conjunto o sistema energético, que es bastante ilustrativo, expositor y revelador del estado de conciencia de esa persona. Entonces no lo sabes bien hasta que se mueren los dos. Y cuando se mueren los dos, ahí ya se ve quién está, en qué aspectos, porque hay una particularidad de aspectos que es una multiplicidad, en qué aspectos está uno más desarrollado que el otro. Por eso dice Seth que algunos de mis lectores no son conscientes de poseer habilidades psíquicas. Podrían pensar que necesitarán un largo periodo prolongado de aprendizaje después de la muerte. Permitidme que me apresure a deciros que tal capacidad no tiene que ser necesariamente consciente, que puedes tener habilidades psíquicas desarrolladas, aptas para interactuar en el astral, en el plano morontial, pero que tú aquí conscientemente no te has dado cuenta. Y aquí te las has negado, sin embargo sí que las tienes. Y cuando llegas allí te desenvuelves como pez en el agua. Puede ocurrir.
Lógicamente, si tú aquí conscientemente has desarrollado esa percepción extrasensorial y eres capaz de proyectarte voluntaria, lúcida y rememoradamente, pues ya lo sabes. Pero puede ser que tengas esas habilidades y aquí, despierto, no lo sepas. Ahora os sugiero un descanso y después continuaremos. Espero que así sea, dije bromeando, dice Rob. Siempre lo hago, no os podréis librar de mí fácilmente. De acuerdo. De 21:42 a 21:58. Bien. Puede que después de la muerte os neguéis a creer que estáis muertos. Caso bastante frecuente, según nos dicen Ramtaiset y Crión. Y continuéis enfocando vuestra energía emocional en aquellos que conocíais en vida. Pues piensas que sigues vivo y tienes en mente pues a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, en fin, estás todavía queriendo interactuar con ellos, te acercas a ellos, estás cerca de ellos, les hablas y les tocas, ellos no te responden, pero tú estás confuso, en fin. Si estabais obsesionados con un proyecto particular, por ejemplo, podríais querer intentar finalizarlo. Siempre hay guías para ayudaros a entender vuestra situación, pero puede ocurrir que estéis tan absortos que no les prestéis atención. Ese es el problema, que estás muy confuso, estás muy absorto, muy enfocado todavía en tu vida física, en sus proyectos, en las personas que conociste, y los guías te hablan y no les haces caso. No les haces ni puñetero caso, que se dice. En este capítulo no hablaré de los fantasmas, porque prefiero hacerlo separadamente. Ya nos hablará más adelante. Bastará con decir que una excesiva concentración emocional en la realidad física puede frenar el desarrollo posterior. ¿Y qué es lo que les ocurre a los fantasmas? Que están tan enfocados en la dimensión física que incluso a veces consiguen ligeramente materializarse parcialmente e incluso les podemos ver sin tener percepción extrasensorial. Y vemos, bueno, pues un halo gris, claro o blanco. De ahí viene pues lo de la sábana de los fantasmas, porque realmente vemos un halo con una forma indefinida de apariencia humana detrás de ese halo. A veces les vemos con más nitidez, a veces si el que les ve tiene percepción extrasensorial o el que ha fallecido tiene habilidades psíquicas y mucho enfoque excesivamente concentrado en el plano físico, pues puede ser que se logre mostrar con cierta nitidez de rasgos frente al personaje físico-material. Puede ocurrir todo eso. Dice que no va a hablar ahora, pero que ya lo comentará. No obstante, una excesiva concentración emocional en la realidad física puede frenar el desarrollo posterior porque te quedas allí, porque tienes que seguir, tienes que pasar a revisar, tienes que analizar los retos, tienes que enjuiciar tú mismo si los has conseguido o no, tienes que tomar una decisión de qué hacer a partir de ahí, de si vas a seguir aprendiendo a la dimensión físico-material o a otras dimensiones o a centros de acogida, en fin. Tienes que tomar decisiones y no las tomas porque estás zombificado en la casa donde viviste tu última etapa, pues que sobre la estructura de la casa física has ideado tú una estructura muy parecida a Morontial y sigues ahí interactuando. Y además estás pues molestando un poco, en fin, a los otros, a los físico-materiales que viven allí donde tú te has instalado porque crees que estás vivo. Y eso te bloquea, te impide continuar. Por supuesto, cuando la conciencia deja el cuerpo y está alejada durante cierto tiempo, la conexión se rompe. La conexión nos la describe perfectamente todos aquellos que
hayan tenido experiencias en el astral. También nos la describen algunas revelaciones. Es el cordón de plata. El cordón de plata es sencillamente que nosotros tenemos varios cuerpos aquí, unos superpuestos a otros. Tenemos el cuerpo físico, tenemos un cuerpo energético físico, tenemos el cuerpo energético sutil, que es el cuerpo emocional, 3 superpuestos, tenemos el cuerpo mental, superpuesto al emocional, más ligeros cada vez. Y cuando nos proyectamos el cuerpo de energía sutil, que es el psicoemocional, pero lo lanzamos fuera del cuerpo físico activando el cuerpo energético. El cuerpo energético, mueves las energías físicas del cuerpo con unos ejercicios o sale automáticamente, porque esos ejercicios es para provocar una proyección voluntaria, pero todas las noches nos proyectamos involuntariamente. El cuerpo energético no solo lanza el cuerpo emocional fuera del cuerpo físico, el emocional y el mental que van juntos, sino que cuando sale el cuerpo emocional del físico, el energético, que al principio son unos hilillos que lo unen, poco a poco se va concentrando aquí en la nuca, como un cordón que va a unir la nuca física con la nuca del cuerpo psicoemocional. Y esa es la conexión. Cuando te mueres, esa conexión se rompe, porque no dejas ninguna parte de conciencia en el cuerpo físico. Toda la conciencia abandona el cuerpo físico y entonces el cordón de plata se rompe, vuelve al cuerpo físico y ahí esa descomposición del cuerpo producida porque ya no hay una idea que lo sostiene. Entonces esa energía que vuelve, digamos, al estado base, se lleva el cordón de plata. Sin embargo, si tú estás proyectado por las noches, pues es temporal. Tú vuelves y, por lo tanto, el cordón de plata sigue vigente en tanto que el viaje astral está vigente. Bien, parece que hemos tenido un pequeño problema en la conexión y bueno, pues puede ser que el vídeo se malogre. En fin, dejémoslo estar y esperemos que se resuelva solo. Seguimos. Sigue diciendo Set. Aunque no es muy frecuente, en ciertas circunstancias, esos individuos intentarán reactivar los mecanismos físicos y se aterrorizarán aún más al descubrir en qué condiciones está el cuerpo. Es decir, esa persona se muere, su conciencia comienza a tener esas actividades propias que se tienen pues justo en el intervalo inmediatamente siguiente a la muerte, salen del cuerpo y empiezan a merodear. Luego pueden tener la tentación de volver al cuerpo físico, pero el cuerpo físico se está descomponiendo porque tienen mucho apego a esa dimensión física y entonces se aterrorizan al descubrir en qué condiciones está el cuerpo al que quieren volver. Otros han llorado sobre su cadáver después de que se hubieran ido los dolientes, sin darse cuenta de que están completamente enteros, aun cuando el cuerpo haya estado enfermo o con los órganos dañados sin remedio. Claro, pues otros están en el cuerpo emocional, que imagínate, pues en un accidente, pues te has quedado sin brazos o sin piernas, tú te mueres. En el cuerpo emocional sí los tienes y entonces ves que estás completamente entero, aunque si estás, por ejemplo, pues en esas primeras horas, puedes ver tu cadáver mutilado
el físico material. Sin embargo, el emocional pues está entero porque responde a una idea que le estás queriendo dar tú de tu vehículo en ese momento y se la quieres dar pues tal cual has tenido ese vehículo durante toda tu vida. Son como un perro cuidando su hueso, aferrados a ese cuerpo físico sin querer separarse de él, ahí cogidos al cuerpo físico, ¿no? Aquellos que no hayan identificado por completo su conciencia con el cuerpo encontrarán que les es más fácil dejarlo. Bueno, pues se supone que los que estamos en el camino de la espiritualidad y de alguna forma pues hemos empezado a recibir información y a tomar cierta conciencia de lo que en realidad suponen estas experiencias en esta subrealidad espaciotemporal, ya sea en la físico-material, ya en cualquier otra, ¿no? Somos conciencias pues expresándonos bajo un determinado diseño configurativo de un entorno, con, bueno, pues un decorado, unos disfraces que son estos vehículos. Entonces, bueno, pues te puedes dar cuenta de que no eres eso y cuando te mueres dices, anda, pues qué bien, pues mira, abandono el cuerpo físico, lo dejo y continúo mi camino y entonces les es más fácil dejarlo y seguir. Pues bien, debido a que parece que estoy teniendo problemas de conexión y por lo tanto de grabación, vamos a dejar la sesión de hoy en este descanso de las 22:07 en la página 176 del libro regular. No vaya a ser que efectivamente no se esté grabando porque me aparece la pantalla congelada y entonces, pues, puestos a repetir, la repetición tendría que ser mayor, con lo cual, por un básico y elemental principio de prudencia, vamos a parar en este momento y, por tanto, aquí dejamos la sesión de hoy en el descanso 22:07 de la página 176, esta cuarta parte un poco accidentada y ya pues continuaremos a partir de este punto en la quinta parte y seguiremos desarrollando toda esta información que nos da SET. Sin más, prospector.